Convivir 24 horas con la enfermedad del alcoholismo o la adicción puede convertirse en un infierno para toda la familia. En Monte Fénix te estamos esperando. Somos la clínica líder de tratamiento en adicciones en México y Latinoamérica. Si tienes problemas con tu consumo, si tienes algún familiar que necesite ayuda, se merecen una vida digna. No esperen más. Es momento de pedir ayuda. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta plática del día de hoy. Soy Ricardo Morales, yo soy terapeuta familiar de aquí de Monte Fénix. Y bueno, pues primero que nada me gustaría agradecer la oportunidad a Monte Fénix que me han dado y la confianza para poder compartir con ustedes al respecto de este tema que me resulta bastante apasionante. La idea es que podamos compartir juntos a lo largo de esta hora que vamos a tener. Y les invito también a que vayan haciendo sus preguntas en el chat al respecto de lo que vaya surgiendo, y hacia el final de la charla tendremos un espacio para poder darle respuestas a todas esas preguntas que vayan surgiendo. Pues bueno, vamos a comenzar con esta charla de esta tarde. Nuestro tema de hoy, lo que vamos a compartir el día de hoy es roles familiares y adicciones. Como ya se estarán dando cuenta, pues es un tema que de alguna manera nos marca la pauta para ir entendiendo contextualmente una problemática que no solamente tiene que ver con un miembro de la familia, es decir, con el paciente adicto o alcohólico. Desde esta visión entenderemos que es una problemática compartida con todo el sistema familiar. Bueno, pues vamos a empezar. Primero que nada, tendríamos que entender, pues, qué son los roles, qué vamos a entender aquí por roles. Los roles, dice aquí, se refieren a la totalidad de expectativas y normas que un grupo tiene respecto a la posición y conducta de un individuo del grupo. En este caso hablaremos particularmente de una familia. En consecuencia, un rol es equivalente a las expectativas de conducta que son dirigidas hacia un individuo en una situación o contexto social dado. Es decir, tomando en cuenta este concepto, entenderemos entonces que un rol son las características conductuales esperadas, de alguna manera las reacciones esperadas que se pueden dar en un sistema, y también el rol nos estará hablando de consecuencias que equivalen también a expectativas que están siendo esperadas por el mismo sistema. También los roles están ligados con contextos sociales, como lo dice este concepto. ¿A qué se refiere la liga con un contexto social? Los roles también van a ser determinados por el núcleo familiar, por el contexto social en el que esté inmerso, por la cultura, por las tradiciones, etcétera, y por el momento en el que se esté viviendo. Es decir, nos vamos a enterar aquí que los roles históricamente también han ido cambiando a lo largo del tiempo. Los modelos de estructura familiar han ido cambiando y por lo tanto también los roles familiares. Aquí nos vamos a enfocar un poco más al respecto de cómo se dan estos roles al interior de una familia cuando la enfermedad de la adicción o del alcoholismo están presentes. Primero, entenderemos cuál es la función de los roles. Vamos a ver, por ejemplo, que existen roles que tienen un rol de poder, es decir, que ejercen poder. Esto nos lleva también con una cuestión estructural al respecto de las jerarquías en el interior de una familia. ¿A qué me refiero con jerarquías? Pues simplemente al lugar que van ocupando cada uno de los miembros de una familia. No es lo mismo el rol que tienen los padres, los hijos. Si es una familia extensa, pues entonces los nietos.
Y si en esta familia cohabitan y conviven también los abuelos, pues bueno, entonces la jerarquización se va haciendo mayor y por lo tanto también se va complicando más. Dentro de los roles de poder vamos a encontrar que, bueno, pues se pueden dar diferentes situaciones. El poder no siempre se ejerce. El poder se puede también asumir. Y aquí es donde vamos a ver cómo las distorsiones en los roles familiares van provocando conflicto cuando agregamos el elemento de la enfermedad de la adicción o del alcoholismo. Los roles también nos van a servir como funciones de tipo instrumental y también como funciones de tipo expresiva, como medios de expresión. Es decir, dentro de los roles que pueden existir en el interior de una familia, cuando nos referimos a funciones instrumentales, estamos hablando de las cuestiones operativas que tienen que ver con las conductas, actividades, responsabilidades, ejercicios de cada uno de los roles en cada familia. Es decir, cuando hablamos de roles instrumentales, estamos hablando de cuáles son las funciones de papá, ¿no? Que como vemos ahora, hoy en día, hablábamos hace rato de los cambios estructurales que han tenido las familias, pues bueno, ya no son los mismos roles estructurales e instrumentales. Antes, hace apenas todavía 20 años, en las funciones instrumentales y jerárquicas, quizás el padre era el que se encargaba de cubrir las funciones de manutención y de trabajo. Y probablemente las madres eran quienes se quedaban a ejercer las funciones de crianza con los hijos y a mantener el hogar en orden. Hoy en día ya no tenemos, cada vez estamos perdiendo un poquito más este modelo estructural porque ya estamos logrando que los padres de familia se involucren más en las funciones de las madres y también ya tenemos a madres que también trabajan. Como vamos viendo, retomando lo citado al principio, las jerarquizaciones van cambiando, las funciones van cambiando y por lo tanto los roles se van cambiando también. Entonces, cuando hablamos de funciones instrumentales, vamos a entender que cada familia va a ir adquiriendo sus propias jerarquías, sus propios roles, sus propias funciones. Y cuando hablamos de funciones expresivas, bueno, pues aquí tenemos que el tema emocional, el tema de los afectos. ¿Qué se puede permitir a partir del rol de madre en cuanto a los afectos? Antes se tenía la idea o las creencias de que solo las mamás se podían permitir la expresión de los afectos con los hijos y que quizás los hombres, los padres tenían más un perfil quizás más rígido, más distante, menos expresivo. Era una cuestión cultural, era una connotación social. Hoy en día también, para bien, ya los hombres cada vez nos hemos permitido tener un contacto emocional más fuerte, más cercano a nosotros mismos, pero sobre todo más expresivos. Y dentro de esta función expresiva, pues también vamos a tener el tema de los hijos, ¿no? Aquí es donde se arraigan valores, creencias, formas de pensar, ¿no? Aquí es donde, por ejemplo, va a cobrar mayor peso cuál es la tendencia en cuanto a valores familiares, ¿no? En esta casa, ¿qué se permite, qué no se permite, qué se ha podido, qué no se ha podido? Sobre todo en función de las expresiones, de los afectos. Y bueno, vamos a ver que también los roles, la función de los roles implican, como ya veíamos, la formación de una jerarquía y la atribución de un rol expresivo o instrumental dentro del sistema. Si vemos esta imagen que estamos mostrando ahora, pues bueno, creo que esto nos queda claro cómo son las nuevas funciones, ¿no? Aquí tenemos en claro la función jerárquica, la función de los roles e incluso también la expresión, ¿no? Tenemos a un papá que ya está involucrado en la crianza de sus hijos y no solamente está compartiendo con ellos, están además ejerciendo labores instrumentales de limpieza del hogar, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Tiene que darse una diferenciación en los roles conforme
pasa el tiempo en el interior de una familia. Los roles no pueden quedarse fijos y los roles no pueden quedarse siempre de la misma forma. Iremos viendo que los roles, conforme va pasando el tiempo y conforme van creciendo los miembros de esta familia, se van a ir cambiando, se van a ir diferenciando. ¿Por qué se da este fenómeno? Pues simplemente por el proceso de crecimiento, de maduración, de individualización, pero sobre todo por un proceso de identificación. Aquí es donde empiezan a darse circunstancias que van complicando cuando los roles no permiten ser diferenciados. Es decir, tendríamos el ejemplo, por ejemplo, de lo que observamos aquí. La relación de los roles, esto es como un ejemplo, la relación de los roles de la madre y el hijo cambia como consecuencia de la dependencia recíproca y la relación con la coevolución y la coindividualización de la familia. ¿Qué se tendrá que entender con esto? Dentro de la función de los roles maternos y paternos, tendría que existir una adaptabilidad por parte del subsistema parental, es decir, los padres, para poco a poco ir soltando a los propios hijos. Si este fenómeno no ocurre, lo que va a ocurrir es que se van a empezar a gestar conductas de sobreprotección, conductas de manipulación, conductas de control, que van a impedir que los hijos, que son el subsistema filial, puedan ir individualizándose de ellos. Es decir, en el rol los padres se quedan fijados en una etapa en la que son dependientes de sus hijos, en la que los hijos son dependientes de ellos y no permiten que esto cambie, que esto mute. ¿Qué repercusiones puede tener este impedimento? Bueno, pues que se van creando situaciones de conflicto, se van creando, incluso podrían darse cosas serias como trastornos de personalidad, de individualización, de identificación. Como vemos en esta imagen, pues muy chistosa, una hija cubriendo de este material de burbujas que sirven para proteger a su hijo, ¿no? Y si se dan cuenta, bueno, la expresión del hijo dice mucho, ¿no? Es esta sobreprotección, es esta capa que se va dando en el afán de querer proteger. Y esto lo menciono porque iremos abriendo la pauta para entender cómo se van a distorsionar los roles al respecto de la enfermedad del alcoholismo y de la adicción. Hablábamos de roles de identificación también. ¿Qué situaciones se van a ir dando? Aquí en una cuestión hipotética tendríamos a un hijo que ante la falta de un padre puede fungir como un cónyuge sustituto, es decir, como un sustituto de la pareja de su madre. En la relación madre-hijo, esto resulta en sobreprotección o en una actitud de solicitud sumisa de la madre hacia el hijo. Y aquí lo podemos ver descrito en esta imagen peculiar. ¿Qué se da aquí? Como veíamos hace rato en los ejemplos previos, ante la ausencia de uno de los roles, en este caso estábamos citando la ausencia de un padre, pues el hijo, quizás el hijo, podríamos tener varios escenarios, podría ser el primer hijo, podría ser el hijo de en medio, asume funciones, asume roles que no le corresponden. Y esto se va dando de una manera sumamente inconsciente, es decir, no es que los hijos maquiavélicamente digan voy a tomar el trono de mi padre, sino que simplemente ante escenarios en los que es necesaria quien ejerza esa función, pues a veces por necesidad, a veces por contexto, a veces por motivaciones inconscientes, pues los hijos empiezan a adquirir estos roles. ¿Qué pasa entonces? Que cuando un hijo deja de ser hijo y se convierte en un sustituto de la pareja de la madre, pues aquí empiezan a haber distorsiones a nivel de familia.
¿Por qué? Porque para los demás hermanos, si es que hubiera el caso de que hubiera otros hermanos, pues ellos solamente perciben a su hermano mayor, no como un padre. Y por consecuencia, bueno, pues también del lado materno, como vemos en la descripción, podrían darse algunas alteraciones de percepción, algunas alteraciones conductuales que se podrían traducir en conductas, como vemos, de sobreprotección. Cuando hay aspectos negativos de la personalidad, estos son transferidos al hijo, asignándole el rol de un chivo expiatorio. Fíjense, en este otro ejemplo, lo que vamos a poder ir notando es que, ¿a qué se refiere aquí con aspectos negativos de la personalidad? Pues bueno, todas aquellas conductas que nosotros hemos asociado con conductas rebeldes, con conductas inapropiadas de parte de alguno de los hijos, uno o más de los hijos, y sobre todo en una lectura simbólica de estos roles, estaríamos hablando también de que este miembro de la familia con conductas rebeldes, con conductas inapropiadas, y aquí ya yo metería el concepto incluso de la propia enfermedad, de la adicción o del alcohol, se convierten entonces en chivos expiatorios. Más adelante veremos cuál sería el concepto de un chivo expiatorio, porque aquí iremos notando que a partir de la disfunción de los roles en una familia, podremos encontrar diferentes escenarios. Vamos ya a acercarnos a la problemática que tiene que ver con la distorsión en los roles familiares al respecto de la inmersión de la enfermedad, del alcoholismo o de la adicción. ¿Qué pasa cuando existe la enfermedad en el interior de una familia? Se genera una distorsión en la dinámica a partir de la integración del elemento de la enfermedad en uno de los miembros de esta familia. Los roles se van a alterar, los roles se van a distorsionar, puede que cambien, se desplazan o simplemente en algunas ocasiones desaparecen. Lo que vamos a ver aquí es que ante la presencia de la enfermedad, de la adicción o del alcohol, los roles que suelen ser roles de poder, como lo pueden ser el de madre y padre, empiezan a perder fuerza, empiezan a distorsionarse. Esto ocurre porque de alguna manera los roles parentales empiezan a perder fuerza al perder funcionalidad, al perder jerarquización ante las conductas rebeldes, ante las conductas inapropiadas, ante las conductas de malestar que muchas veces trae consigo la enfermedad de la adicción o del alcoholismo. Cuando hablamos aquí de que estos roles se distorsionan, veremos cómo al restársele poder de ejecución a la figura materna o a la figura paterna, poco a poco se va cediendo cancha a la enfermedad. Ante esta situación, los roles van cambiando. Puede ser que uno de los hijos levante la mano al ser observador y cómplice involuntario de las conductas de malestar que ocasiona la enfermedad del miembro adicto o alcohólico, y puede que este hijo, este hermano, también levante la voz al respecto de la probable inoperatividad de los padres, ¿no? Recordemos que ante la enfermedad de la adicción y del alcoholismo, uno va mermando y uno va siendo presa de la enfermedad de la codependencia. Cuando hablamos de la enfermedad de la codependencia en la familia, entenderemos cómo estos roles familiares se van distorsionando. Empiezan a aparecer conductas facilitadoras que de alguna manera le restan poder, le restan jerarquía a los roles, tanto paternos como de los hermanos, y entonces es donde aparecen estos desplazamientos de los roles, o en algunos casos, bueno, pues podría darse también la desaparición de ciertos roles. Como ven, ante un escenario como este, la gravedad es que
La distorsión en la dinámica de los roles genera confusión en la familia. La confusión va de la mano con una frustración, con ansiedad, con sentimientos de inoperatividad. Viene acompañada muchas veces de culpa, de vergüenza. Viene acompañado también con un sentimiento de fracaso en cuanto a los roles paternos o maternos. Y fíjense, todas estas sintomatologías emocionales que van surgiendo no solo responden a la distorsión, como estamos viendo, de los roles familiares, también están ligadas con expectativas al respecto de la ejecución de estos roles, de lo que supuestamente deberían hacer los padres, las madres, los hermanos, los integrantes de una familia. Ante la frustración, ante la ansiedad por las problemáticas de malestar que genera la adicción y el alcoholismo, las familias van sintiendo y resintiendo cada vez más a nivel emocional. Empiezan a aparecer, decíamos, en estos sentimientos de frustración, empiezan a aparecer también inseguridades, empiezan a aparecer confusiones y por lo tanto se empieza a ceder terreno a la enfermedad. Vamos a empezar a describir algunos de los roles que se pueden gestar a partir de la aparición de la enfermedad en el interior de una familia. Vamos a ver que van a ir surgiendo diferentes características en los miembros de la familia. Estos roles que van surgiendo también tienen que ver con mecanismos defensivos, por así decirlo, o con conductas que de alguna manera ayudan a la adaptación, y lo voy a poner entre comillas, la adaptación a la problemática de la enfermedad de la adicción y del alcohol en la dinámica de la familia. Vamos a empezar con este primer rol. El que primero que vamos a describir es el rol problemático. ¿A qué se refiere un rol problemático? Este lo puede ejercer cualquier miembro de la familia. Este rol de tipo problemático se caracteriza por una tendencia a mentir. Se provoca el aislamiento y existe presencia de elementos seductores. ¿A qué se refiere con esto? Desde el rol problemático, el miembro que lo ejerce, el miembro de la familia que lo ejerce, va a necesitar llamar la atención. Va a necesitar desviar la atención hacia él para que no toda la atención se centre en el miembro de la familia adicto y alcohólico. Es aquel que va a demandar igualdad en la atención hacia su problemática. El perfil de este rol se caracteriza por el caos ante el cual reaccionan todos los demás. Por lo general está asociado con el otro hermano problemático, con el tío lejano que genera conflictos, con el abuelo que llegó a vivir a la casa de la familia y requiere de atención, llama la atención, a veces tiene que ver también con, no sé, con cuestiones de desbalance generacional, ¿no? Y entonces es complicada la relación cotidiana. Dentro de este perfil se da un rol, y el rol es el de la irresponsabilidad, el de la violencia, el de la soberbia, y también está ligado a otros comportamientos enfermos. Este rol, como ven, tiene que ver con un rol compensatorio a partir del que ya existe en el miembro adicto y alcohólico. Cuando tenemos historias en familias que nos dicen, bueno, pues no salgo de un problema y entro a otro porque otro de mis hijos también está involucrado en un problemón, ¿no? Tiene que ver mucho, cuando hablamos de este rol de irresponsabilidad, con la necesidad de ser notado, de desviar atención, de hacer que de alguna manera se equilibre y se compensen en el interior de esta familia las motivaciones. En cuanto al nivel emocional, el que ejerce el rol problemático se va a llegar a sentir, va a llegar a experimentar sentimientos de vergüenza, de culpa,
de temor, pero también de desesperación. Es decir, no le estaríamos restando importancia al rol que está ejerciendo, porque las personas con un rol problemático genuinamente sufren, genuinamente la están pasando mal, al igual que lo que ocurre con su familiar adicto y alcohólico y con los demás miembros de la familia. Reconocer el perfil del rol problemático es importante para entender qué tipo de balance o equilibrio está trayendo a la familia. A veces los equilibrios no son para bien. Los equilibrios también pueden darse en un contexto de negatividad. Después iremos con el rol controlador. El que ejerce un rol controlador al interior de una familia ejerce manipulación y también está caracterizado por una tendencia marcada a la victimización. Es decir, el perfil del rol controlador intenta controlar. ¿A qué me refiero con que intenta controlar? Intenta hacer que las cosas marchen como él considera que tienen que marchar. Hay una necesidad imperante en tomar el control de todo. Es un perfil que es rescatador. Es sumamente responsable y se caracteriza en muchas ocasiones por también estar acompañado de una enfermedad, algunas veces de tipo física. Esta enfermedad física es como resultado de la manifestación del exceso de preocupación y el exceso de control que ejerce. A nivel de rol, en el rol controlador, aquí citamos que es el propiciador principal. ¿A qué me estoy refiriendo con ser el propiciador principal? Bueno, de alguna forma se convierte en un detonante importante para el miembro de la familia con adicción o alcoholismo. ¿Cómo que un detonador? Bueno, pues la necesidad de controlar, la necesidad de sobreproteger, la necesidad de rescatar, hace que esto genere sentimientos de culpabilidad, que reavive los sentimientos de rebeldía del paciente adicto y alcohólico o que genere frustración al no poder ejecutar las funciones o no permitirse el control que este miembro está ejerciendo. Por lo tanto, se ve traducido muchas veces como una justificante de la enfermedad de la adicción y del alcoholismo, como un detonador para la persistencia de la enfermedad. A nivel emocional, ¿cuáles serían las características de quien ejerce este rol? Pues por lo general experimenta sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, de dolor, de enojo y también de inadecuación, es decir, frustración. Aquel que intenta ejercer el control al interior de una familia es aquel que constantemente va a sentir frustración y va a sentir mucha culpa por no lograrlo. En muchas ocasiones la vergüenza a la que se refiere está ligada con sentimientos que tienen que ver con la incapacidad para lograr este control de la manera en la que se espera lograrlo y también se va a ver reflejado en dolor, es decir, el dolor de no poder hacer que las cosas sean controladas, sean llevadas, sean ejercidas como se espera. Como vemos, en este perfil cabe el perfil del encuadre de la enfermedad de la codependencia. Una frase característica de quienes ejercen este control es "pobre de mí". Vivimos los que ejercen el control, el rol de control, vivimos en una tendencia a la autoconmiseración, a sentimientos de culpa, como ya decíamos, pero sobre todo esto va incluido con ganancias secundarias. No todo es así nada más, todo conlleva también ganancias operativas, formativas. ¿Cuál sería la ganancia secundaria de vivirse como víctima? Pues bueno, que esto no le permite ser señalado ni ser visto al rol controlador como quien ejerce manipulación y control. Existe también el rol
del valiente. El rol del valiente o del héroe está asociado a ser el orgullo familiar. ¿Cuál es el perfil de este rol? Bueno, pues es aquel que es exitoso, es trabajador, que hace lo moralmente correcto, que cuida a los demás, pero sobre todo también hay una característica, también tiende a enjuiciar. Es decir, al vivirse desde una perspectiva moral, de éxito, de seguridad, de hacer lo correcto, pues evidentemente evidencia a quienes no lo hacen. El que se vive desde un rol valiente o un rol de héroe se convierte en la referencia de la solución de los problemas de los demás miembros de la familia. En cuanto a los sentimientos y emociones, el que ejerce un rol de héroe o valiente llega a experimentar también sentimientos de vergüenza, de inadecuación, a veces de temor y de zozobra. Y tal vez esto se contradiga de cierta forma, pero los que ejercen el rol de héroes, ya en el interior emocional, cuando hablamos de que pueden experimentar sentimientos de vergüenza, bueno, pues esta vergüenza está ligada a el fracaso de la operatividad, al fracaso de la ejecución, al fracaso del desarrollo de una familia adecuada, funcional, en la que él está inmerso y que no ha logrado cambiar, que no ha logrado rescatar como héroe que es. Experimentan sentimientos de inadecuación al no poder ser plenamente héroes, al asumir la responsabilidad del rescate y la salvación de todos los miembros de esta familia. Se la pasan buscando soluciones, intentan buscando resolver, intentan incluso casi lograr milagros y se la viven atentos a los sentimientos, al temor de los demás miembros, a la zozobra. Ellos en el fondo viven con zozobra. El tema es que existe un bloqueo emocional porque no se permiten mostrarse vulnerables y por lo tanto este héroe de fachada valiente en el interior es una persona con mucho sufrimiento, con mucha expectativa, con mucha fantasía, pero también con mucha carga encima. Las frases características de este rol valiente, bueno, pues es el que siempre dice, yo lo arreglaré, yo lo resolveré, yo veré cómo, tú no te preocupes. Existe también el rol del chivo expiatorio. En este rol, una de las características es la tendencia a demandar atención. El que ejerce el rol del chivo expiatorio no se siente amado o se siente hecho a un lado al interior de su familia. El perfil es de hostilidad, de desafío y de enojo. Cuando hablamos de un perfil hostil, tiene que ver con una persona que se muestra evidentemente violento, que se muestra agresivo, suelen tener un sentido del humor irónico, un sentido del humor negro, pero constante y perverso. Desafían constantemente las situaciones, desafían el dolor de los demás miembros de la familia y sobre todo ejercen, pero también provocan enojo al interior de la familia. En cuanto a sus roles, el rol del chivo expiatorio es desviar la atención del rol con más problemas. El chivo expiatorio se caracteriza además por muchas veces ser el vocero del malestar de una familia. Cuando existe este rol de un chivo expiatorio, al demandar la atención, la gran diferencia es que demanda la atención para justificar el por qué no se ha sentido visto, aceptado o por qué no se le ha amado. Los sentimientos al respecto de la vivencia de este rol están vinculados con la vergüenza, con el dolor, la culpa y la desesperanza. Muchas veces se llega a creer, a sentir, a generarse el resentimiento
de que ellos no son lo suficientemente buenos, valiosos, que no son lo suficientemente importantes para ser volteados a ver. Como se dan cuenta, pues también se ejerce un rol de victimización y también existe mucha autoconmiseración, pero la carga, la tendencia pulsional que tiene este rol va más hacia la conducta violenta, hacia la agresión, hacia el señalamiento. Una de las frases características de quienes ejercen este rol tiene que ver con el "me la van a pagar". Y existe otro rol que es el rol del fantasma. El que ejerce el rol del fantasma se caracteriza al interior de su familia por no ser visto, no ser percibido, no ser notado. Tienen un perfil que se caracteriza por ser aislado, solitario, tienen dificultades incluso para tomar propias decisiones. En la ejecución de rol, el perfil del fantasma se llega a percibir como el alivio porque pues no pasa nada con él, ¿no? Él no genera ni provoca ningún tipo de sintomatología, no hay problemas alrededor de él, está anulado, está bloqueado. La diferencia con los otros roles es que este rol de fantasma se ejerce por voluntad propia, es decir, quien ejerce este rol decide despintarse, decide desalinearse, decide no ser notado para no provocar más tensiones al nivel de la familia. Los sentimientos que quien ejerce este rol puede experimentar son sentimientos de vergüenza, de soledad, sentimientos de poca importancia, pero sobre todo también sentimientos de tristeza. Al no querer ser notados, al no querer ser vistos, al vivirse como fantasmas. ¿Por qué se describe como un rol fantasma? Pues porque puede ser que se sepa de su presencia, se sepa que están ahí, pero no ejercen ningún rol. Están silenciados, están apagados, no quieren generar más problemas y esto conlleva que las frases características, por ejemplo, de las personas que ejercen este rol sea el "no me importa". No me interesa. Esta es una evasión característica y, bueno, pues en cuanto a rol, pues genera distanciamiento, genera aislamiento y, por lo tanto, pues no es percibido por los miembros de su familia. Existe también el rol del bufón. Este rol se caracteriza por aquel miembro de la familia que vive en simpatía constante, es el gracioso de la familia, se distingue por desviar la atención y atenuar situaciones de tensión. De alguna manera, quien ejerce este rol vive empecinado en tratar de hacer que las cosas se maticen, se evaden a partir del humor, se evaden a partir de la risa, de las burlas, pero en realidad esta es una manera de desviar también la atención, tanto de lo que ocurre en el contexto de la familia al respecto de las conductas de malestar del familiar adicto o alcohólico, pero también de desviar la atención a partir del contacto emocional. Aquel que ejerce el rol de bufón lo que hace es tratar de matizar para que la presión emocional se vea reducida, se vea evadida. El perfil de quien ejerce este rol es un perfil frágil, fíjense. Es frágil, es inmaduro, en muchas ocasiones es disperso y también se caracteriza por necesitar protección. Fíjense, cuando se habla de fragilidad ante este tipo de rol, lo que estamos describiendo es que se tornan en personas que al sentir emocionalmente el golpe de la tensión que ejerce el malestar al interior de la familia, lo que hacen es actuar en consecuencia. Son quienes van siendo medidores del ambiente emocional y debido a su inmadurez ejecutan a partir de conductas graciosas,
de desviar la situación y la problemática, de desviar el contacto emocional con cuestiones de diversión, con chistes, con bromas. No quiere decir que de vez en cuando una broma no sea bien recibida. El problema es que el perfil de un rol de bufón es el que llega a contar, por ejemplo, chistes en un velorio, ¿no? Se caracterizan también por ser dispersos. ¿Por qué dispersos? Pues porque no logran captar la atención de lo que está ocurriendo. Al no captar la atención adecuada, de manera adecuada de lo que está ocurriendo, distorsionan con humor inadecuado, con bromas indebidas, etcétera, etcétera. Ya en la ejecución de rol, los que ejercen este rol de bufón, bueno, pues utilizan la diversión y utilizan el buen humor. ¿Qué experimentos van a tener? Experimentan sentimientos de vergüenza, de temor, de dolor, pero también de desilusión profunda. Una frase característica de quien ejerce el rol de bufón es el aquí estoy, nótenme. ¿Qué pasa al respecto del proceso de la recuperación y cómo podríamos empezar a cambiar estos roles? Bueno, la descripción de todos estos roles yo creo que nos sirve para tratar de hacer el ejercicio de ubicar cuál es el rol que yo podría ejercer al respecto de la dinámica de un miembro adicto o alcohólico. Entenderlos, aprenderlos, reconocernos en la ejecución de alguno de estos roles puede ayudar a que se vaya modificando la dinámica de la familia enferma. ¿Cómo ayuda esto? Primero, trataríamos de empezar con entender que es un proceso de recuperación a partir de un programa. Aquí en Monte Fénix, con los familiares de pacientes internos, nosotros trabajamos a partir de la identificación de la enfermedad de la codependencia. A partir de ahí empezamos a hacer que cada uno de los miembros de la familia, por conciencia propia, vaya entendiendo cuál ha sido el rol que ha tenido en conjunto con la enfermedad de su familiar adicto y alcohólico. Esto ayuda a hacer el ejercicio de entender cuáles han sido las ganancias secundarias que han tenido en la ejecución de cada uno de estos roles. Se trabajan los resentimientos propios, así como el resentimiento hacia los demás miembros de la familia, para liberarse de los sentimientos de culpa, de vergüenza y sobre todo de dolor. En el trabajo que tenemos aquí en Monte Fénix con las familias de miembros adictos y alcohólicos, volteamos a ver esos resentimientos, aprendemos al respecto de ellos, le abrimos el panorama a los miembros de la familia para que ellos dejen de ser esclavos de estos resentimientos, que aprendan a reconocerlos, pero sobre todo que aprendan a liberarse de ellos. Se trabaja en la identificación de estos roles para después aprender a modificar la conducta a partir del reconocimiento de conductas facilitadoras. Aquí en Monte Fénix trabajamos al respecto de la identificación de las conductas facilitadoras con los familiares. Les ayudamos a darse cuenta que de alguna manera en cualquiera de los roles anteriormente mencionados hemos también facilitado que la enfermedad de la adicción y del alcoholismo cobren terreno. Cuando nosotros facilitamos, cuando nosotros dejamos pasar, cuando nosotros evadimos, cuando nosotros no le ponemos nombre y apellido a las cosas, lo que estamos haciendo es facilitando a la enfermedad para que cobre terreno. En el trabajo que hacemos aquí en Monte Fénix con familiares, les ayudamos a reconocer cuáles son estas conductas facilitadoras, qué influencia han tenido estos roles y sobre todo a cómo empezar a evitarlos y a modificarlos. En el trabajo de recuperación se establecen nuevas jerarquías. Las jerarquías que ya estaban rotas, las jerarquías que estaban distorsionadas,
Las jerarquías que habían perdido poder vuelven a adquirirlo, pero ahora ya no desde un lugar de limitación, ya no desde un lugar de dominación y de control, sino que se van adquiriendo nuevos roles y se abren nuevas cadenas de comunicación para una expresión de las emociones que sea más clara, más responsable, pero sobre todo con conciencia de la propia enfermedad. Y en el trabajo en recuperación con familiares se elimina la necesidad del rol que se ejecutaba para comenzar a ser responsables y dueños de los propios actos. Se van respetando las acciones y decisiones de los otros miembros de la familia que también han padecido la enfermedad de su familiar. ¿Cómo se irán viendo modificados estos roles? Bueno, pues el que ejercía el rol problemático con la recuperación va a empezar a adquirir responsabilidad. Encontrará sentido de vida en el servicio y ya no en la generación de problemas. El que ejecutaba el rol controlador con la recuperación se hará cargo de sí mismo y será capaz de respetar las decisiones de los demás, la individualidad de los demás, pero sobre todo también aprenderá a confiar en los demás y a confiar en sí mismo. El que ejecutaba el rol de valiente se quitará la carga de perfeccionamiento y se permitirá equivocarse. No querrá ser perfecto. El que ejecutaba el rol de chivo expiatorio será capaz de aclarar sus resentimientos, se liberará de ellos y se convertirá en un miembro activo en la familia y en la sociedad. Dejará de ser causante de malestar. El que ejecutaba el rol fantasma aprenderá a valorarse más, empezará a alzar la voz, a manifestar el poder de su voz, a expresar lo que quiere, pero sobre todo también lo que necesita. Y aquel que ejecutaba el rol de bufón se permitirá el enojo, contactará con otros sentimientos que no tiendan a la evasión y sobre todo no necesitará divertir a los demás para aprender a compartir con alegría, no desde el encubrimiento del dolor. Bueno, pues este sería el final de la conversación y ahora daremos paso a las preguntas que ustedes hayan empezado a hacer. Vamos a darle pauta a este espacio de preguntas. Ok, yo creo que lo primero que tendríamos que empezar es a identificarnos con alguno de estos roles. Entender que cada familia tiene una dinámica propia. Cada familia se ha adaptado a sus contextos, a su realidad, a la cuestión social. Es decir, una familia, por ejemplo, que ha cambiado de ciudad a una nueva, pues tendrá que adaptarse a las características de esa nueva ciudad, a las características de esa sociedad. Y a la par, cuando hablamos de una familia con un miembro adicto y alcohólico, pues quizás sirva bastante el tratar de ubicarnos en alguno de los roles que describimos. La primera parte sería reconocernos en alguno de estos roles, para después empezar a darnos cuenta que participar de uno de estos roles me ha ayudado, pero también me ha servido para evadirme de la situación real que es la problemática al respecto de mi familiar adicto y alcohólico. Cada uno de estos roles, si se dan cuenta, se caracterizan por tener una tendencia a la evasión de diferentes formas y con diferentes manifestaciones, pero todas tienen una tendencia a la evasión. Cuando yo no le pongo nombre y apellido a la problemática que tiene una familia, no la reconozco. Y al no reconocerla, no la hago parte de mí y por lo tanto continúo actuando en consecuencia a partir de una dinámica enferma.
Está preguntando si se puede tener más de un rol. Estas preguntas van a aparecer ahorita en pantalla. Sí, efectivamente, sí se puede dar esta situación en la que se pueda ejecutar más de un rol. Es una gran pregunta. Sobre todo porque los roles van cambiando a partir de los contextos y de los procesos familiares. Es decir, no es lo mismo tener un miembro adicto y alcohólico en etapa inicial que un miembro adicto y alcohólico en una etapa ya más aguda. Los roles se van cambiando, los roles se van distorsionando y por lo tanto sí que es verdad que se pueden dar cambios o revelos entre un rol y otro. Porque de alguna manera, como dije hace unos momentos, todos los roles tienden a la evasión, al encubrimiento, a la negación y por lo tanto la manifestación en conductas puede cambiar y por lo tanto sí es posible que vayan relevándose los roles. Se trabaja para ayudar a identificar los roles. Sí, sin embargo, este es un trabajo que tiene que hacer las personas por sí mismas. Es decir, el trabajo que se puede hacer para la identificación de los roles es conocer de ellos. El trabajo que se tiene que hacer es entender que cada uno de los miembros de las familias, al tomar estos roles, porque fíjense, aquí hay algo interesante. Los roles pueden ser asignados, pueden ser denegados, pero también pueden ser tomados. Por lo tanto, cuando yo no soy consciente que he ejercido un rol, pero simplemente lo he ejercido, aquí viene una disyuntiva. Muchas personas no se cuestionan por qué han actuado como han actuado, por qué han tomado responsabilidades sin haberlo siquiera deseado o sin haberlo pensado. Muchas veces tienen que ver con contextos de necesidad, con contextos en las que pues de alguna manera alguien tiene que sacar la cara adelante, alguien tiene que ayudar con la circunstancia. El problema no sería empezar a ejecutar un rol. El tema sería empezar a ejecutarlo, pero después de negarlo a quien corresponda cuando sea momento. Entonces se trabaja con los roles, pues el trabajo que hay que hacer es individual al respecto del interior de toda la familia, ayudarles a reconocer este tipo de roles, estas características de roles y acompañarles para que en ese proceso de reconocimiento, a partir de las conductas facilitadoras, a partir de los resentimientos, a partir del trabajo en comunicación clara, responsable y directa, es como se va a ir trabajando toda esta complejidad. La separación entre adicción y alcoholismo es correcto, sí, el alcoholismo es una adicción. Sin embargo, a nivel de dinámica de roles, sí que hay variantes, porque la expresión de la enfermedad a nivel conductual, a nivel de sentimientos, a nivel emocional, sí que puede encontrar diferenciaciones. El alcoholismo es una adicción, por supuesto. El manejo al interior de la familia, la experiencia de la vivencia en una familia puede cambiar, porque a veces hay familias que no desconocían, es decir, conocían del alcoholismo de su familiar, pero desconocían de su proceso adicto. Sobre todo hago la diferenciación para que se pueda entender que son problemáticas que son reales, que afectan directamente los roles de la familia en este ejercicio dinámico, pero sobre todo que son una enfermedad, ¿no? Podría haber dicho simplemente la enfermedad y nada más, pero para fines didácticos y la comprensión del sistema, en este caso, por eso he hecho la diferenciación. ¿Cómo ayudar a entender al adicto mentales y que éste las acepte?
Pues yo creo que eso sería algo complicado porque fíjense, el único que tiene que darse cuenta sería nuestro paciente adicto o alcohólico. La responsabilidad de que él asuma el entendimiento y la comprensión, pero sobre todo que se dé cuenta de que él tiene un problema, pues es de nuestro familiar. El tratar de esforzarnos por hacer que el otro se dé cuenta, el tratar de querer que el otro piense como yo quiero que pienso, el tratar de hacer que el otro se dé cuenta y que yo me desviva para hacer lo más que pueda para que por fin se dé cuenta, eso describe una conducta que tiene que ver con la codependencia. Es decir, si yo tengo la necesidad imperante de que el otro por fin se dé cuenta que se está autodestruyendo, en realidad lo que estoy haciendo es que yo también me estoy destruyendo, yo también me estoy desgastando, porque va a ser prácticamente imposible hacer que el otro vea las cosas como yo quiero que las veo. ¿Qué podemos hacer? Acercarle información, participar en foros como este, precisamente, que lo que nos brindan es información, que lo que nos brindan es el aprender a poder encontrar la ayuda en instituciones como Montefénix, el acercarnos a la literatura, a la conciencia de que esto es una enfermedad. La enfermedad se resiste, la enfermedad hace que los pacientes adictos y alcohólicos no logren ver las consecuencias de su consumo. Por lo tanto, pues bueno, en el trabajo con adictos y alcohólicos, un primer gran paso es reconocer que se tiene un problema. Quizás lo que podríamos hacer los familiares sería reconocer que nosotros también tenemos un problema al intentar controlar, al intentar manipular, al intentar sobreproteger, y por lo tanto los familiares también tendríamos que voltear a ver el fenómeno de la codependencia. ¿Cómo ayudar a la familia con sus roles cuando el paciente ya ha fallecido y la familia aún no sana? Bueno, pues aquí estaríamos ante dos problemas, ya no sería uno solo, ¿no? Porque el primero sería el haber vivido la enfermedad del paciente adicto y alcohólico y por otro lado la pérdida del mismo, ¿no? Aquí ya estaríamos ante dos situaciones. Si de alguna forma en esta cuestión hipotética ya llegó la pérdida, pues los roles también se van a modificar. Ante la ausencia del familiar adicto y alcohólico como consecuencia de su propia enfermedad, es muy probable que esta familia esté experimentando culpa, vergüenza, dolor, tristeza, frustración y mucha ansiedad. Los roles se van a tener que modificar por consecuencia. ¿Cómo se puede ayudar a esta familia? Bueno, pues quizás haciendo conciencia pues de que ellos no fueron culpables de la pérdida como consecuencia de la enfermedad de su familiar. Ayudarles y acompañarles sobre todo al entendimiento de la enfermedad, a la comprensión de la enfermedad con información, sobre todo también con un acompañamiento emocional que les ayude a trabajar los resentimientos, los sentimientos de culpa, a reflexionar al respecto de que ellos no son culpables de la pérdida y que pues de alguna manera esto es una consecuencia de una enfermedad que en muchas ocasiones pues no depende de los demás. Los roles se van a modificar por consecuencia. ¿Qué hacer cuando el adicto o alcohólico ya está en recuperación y el familiar continúa, ¿no?, con un rol controlador? Bueno, yo diría, pues, ¿quién tendría que hacer qué, ¿no?
cuando un paciente adicto y alcohólico ya está en recuperación, ya ha tomado un tratamiento y se encuentra en proceso de recuperación, pues él será dueño de su propia recuperación. Aquí nosotros siempre decimos, yo me voy a recuperar con mi familia, sin mi familia o a pesar de mi familia. ¿Y qué creen? Lo mismo aplica para los familiares que empezamos a tomar un programa al respecto de la codependencia. Yo también me voy a recuperar con mi paciente, con mi familiar adicto o alcohólico, sin él o a pesar de él. Entonces yo más bien cuestionaría y diría, bueno, nadie tiene que hacer nada. Lo que todos tienen que hacer es tratar de enfocarse en su propia recuperación. Yo no puedo hacer que el otro deje de ser quien es. No puedo hacer que el otro se comporte como yo quiero que se comporte. Eso describe mi propia codependencia y mi necesidad de control. Lo único que puedo aprender a hacer es a soltar, a dejar que las personas sean como son, a vivir y dejar vivir, pero sobre todo que el permitirme hacer esto no genere en mi culpa, no genere en mi responsabilidad, pero sobre todo no agudice mi tendencia a las propias conductas codependientes. Entonces lo que hay que hacer es dejar que la gente haga lo que tenga que hacer. Si la gente conoció el programa, pues permitirles que se acerquen al programa, y si no lo han hecho, pues simplemente yo implementar mis propios límites de autoprotección. ¿Alguna edad para que algunos de estos roles? Pues bueno, de alguna manera, pues sí que podríamos pensar que habría una diferenciación en cuanto a las funciones operativas o instrumentales. Sin embargo, bueno, pues existen casos, existen fenómenos en los cuales encontramos a hijos adultos. El fenómeno del hijo adulto es una descripción emocional y conductual a partir de la ausencia de uno de los miembros jerárquicos de la familia, como el padre o la madre. Esto por consecuencia de la enfermedad. Entonces, bueno, pues no debería de extrañarnos que sí existan hijos adultos que tengan, pues no sé, 9 años, 10 años. Yo me he topado en el ejercicio con tantas familias a niños, porque son niños de 9, 10, 11 años, que ya están comportándose como adultos ante la ausencia de los adultos en casa. Entonces, y también puede darse los casos de adultos ya de edad mediana que pues de alguna manera no han soltado los roles juveniles, ¿no? Las fijaciones. Entonces, pues yo podría pensar en respuesta a esta pregunta que salvo cuestiones estrictas en las que funcionales y operativas, pues yo creo que de la etapa adolescente en adelante no tendría que haber alguna diferenciación como tal. Monte Fénix atiende solamente situaciones de ingesta o comportamentales. Pues mira, en Monte Fénix trabajamos al respecto de toda la enfermedad adictiva. Es decir, no solamente existe la adicción por ingesta, o sea, el proceso de la adicción tiene que ver es multifactorial, tiene múltiples variables. No hay una sola línea de trabajo. El trabajo en Monte Fénix es sumamente amplio, es sumamente noble, sumamente generoso, pero sobre todo yo creo que el trabajo que hacemos aquí en Monte Fénix abarca todas las áreas que se ven deterioradas por el consumo, por la enfermedad. En Monte Fénix se trabaja no solamente con la parte médica,
con la parte del trabajo de seguimiento médico, sino también con la parte psicológica, también con la parte emocional al respecto del paciente y de la familia del paciente. Trabajamos con los resentimientos, trabajamos con el reconocimiento de las emociones, trabajamos con el perfeccionamiento de la comunicación, pero también hay una parte importantísima que tiene que ver con el trabajo con adictos y alcohólicos, y es la parte espiritual. La parte espiritual también está incluida en el programa del tratamiento con los pacientes que ingresan a Monte Fénix. Por lo tanto, el trabajo en Monte Fénix es multifactorial, es sumamente completo. Aquí terminamos. Les agradecemos a todos su participación, la atención en esta plática. Me dio mucho gusto compartir con ustedes y también le agradezco a Monte Fénix la oportunidad para poder hacerlo. Les recordamos que Monte Fénix tiene las puertas abiertas para todos ustedes, que en Monte Fénix no hemos parado aún a pesar de la pandemia. Nosotros hemos tenido las puertas abiertas, siempre dispuestos para ofrecerle ayuda a quien la necesite. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su participación.